Voy a saludar a la señora Mariana Montenegro. Bueno, estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. Un gran saludo a todos, Modesto, siempre deseando que Dios bendiga a todos y un fuerte abrazo a ti. Te quiero comentar, Mariana, antes de ir a lo nuestro, yo te voy a escuchar atentamente. Ese tema quiero tocar contigo, para que la gente se entere realmente cómo está la justicia hoy en día en Bolivia, que si yo como inversor el día de mañana me dicen, bueno, Muñoz, a ver, queremos invertir en Bolivia, vos que tenés un poquito más de claridad del tema, ¿me recomendás o no me recomendás ir a invertir en Bolivia? Yo qué tengo que decirle. Así que para todos los yastamasis, como dicen, ¿no? Un saludo muy grande. Te escucho atentamente, Marianela, realmente estás excelente y la gente está expectante. En todo caso, Modesto, quiero decirte que respecto al tema que estabas hablando antes de que ingrese con esta entrevista, el artículo 129 de nuestra Constitución, bueno, de la Constitución aprobada, forzada en su aprobación, aprobada en un recinto militar por estos serviles que obviamente trabajan para intereses foráneos, no para el pueblo boliviano. Ese artículo de la Constitución señala que hay requisitos para que alguien se pueda postular como senador. Resulta que Evo Morales, como tiene la justicia a su disposición, es decir, los bolivianos pagamos con nuestros impuestos a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea, pagamos con nuestros impuestos a todo lo que es el órgano judicial, el Ministerio Público, pero todo esto está al servicio del pandillero, del delincuente Evo Morales. Y obviamente alguna gente dirá que qué persona más vulgar, cómo utiliza tanto adjetivo calificativo en el periodismo. No nos queda otro remedio, no podemos ir a un periodismo cuando estos, es decir, con respeto, con educación, con delicadeza, cuando estos han roto todo, absolutamente todo, Modesto. Imagínense, si el artículo 129 de la Constitución dice que no se pueden postular si no han residido 2 años en Bolivia, los últimos 2 años, entonces no se pueden postular, pues. Hay mucha gente que ha sacrificado sus derechos seguramente expectaticios, que podría haber postulado, le podría haber ido bien, entonces todos los bolivianos podemos decir queríamos postular, pero es decir, todos los bolivianos que viven en el extranjero. Pero sin embargo, mire usted el espantoso prevaricato que cometen estos, y cuando digo delincuentes no estoy usando un adjetivo arbitrario, hablo de que la mayor parte de los miembros del Tribunal Constitucional han llegado a este lugar cometiendo delitos. Muchos de ellos tienen sentencias condenatorias, muchos de ellos han fraguado sus documentos, muchos de ellos, imagínense, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, se cambió el nombre para poder postular porque tenía como 30 procesos penales. Eva Copa, que había dinamitado el Congreso de la CUP, resulta que falsificó la documentación de la universidad, retirándole los cargos. Es decir, estamos frente a ese tipo de gente y con ese tipo de gente no puedes tener ninguna consideración si ellos no tienen consideración con su país. Evo Morales hace sacar un fallo, incluso hasta para que lo indemnicen. Esto ya es el colmo. Evo Morales, recordemos, estaba prófugo, es decir, se escapó, renunció y se escapó, se dio a la fuga como buen cobarde. Margarita Terán, que era su pareja, su concubina, que es una narcotraficante que dirige las 6 federaciones del Chapares, resulta que decía, se hacía pipí, se asustaba y se hacía pipí. Y lo propio decía... Estamos hablando que el que hacía eso era el innombrable, Evo Morales. Y lo propio decía otra persona que era diputada nacional del movimiento al socialismo que se llamaba Adriana Gil. Ella decía que se hacía pipí.
Lo decían, claro, en otros términos más, para mi gusto, más groseros, pero se hacía pipí. En cuanto estaba en una situación de temor, se hacía pipí. ¿Y ahora qué tiene? Tiene Fuerzas Armadas, policía, justicia, todo a su disposición, amén de todo lo que significa también el aparato del Estado, porque hoy los bolivianos, y tienen que tomar conciencia de eso, estamos manteniendo dos presidentes que ocupan seguridad, ocupan bienes del Estado, es decir, todo corre por cuenta del Estado. En el caso de Morales, obviamente, disfrazan todo esto todas las entidades públicas, pero la parte crucial que obviamente paga el boliviano, sacrificando hospitales, escuelas, salud y todo lo demás, es la parte de la propaganda. Acuérdense ustedes que hay una cantidad enorme de medios, incluido Facebook, y casi todas las redes sociales, donde entidades del Estado, es decir, reparticiones del Estado como yacimientos petrolíferos, pagan millones a Facebook. Por esto, no se sorprenda la gente que apliquen el shadow ban, o sea, que te pongan en la sombra tus publicaciones de denuncia, que hagan desaparecer publicaciones, que haya que te digo, una vulneración total a la libertad de expresión. Pero bueno, volviendo al tema de la sentencia constitucional, es un funesto precedente porque las sentencias constitucionales, Modesto, sirven como jurisprudencia. Es decir, si se ha determinado un tema hoy sobre esa sentencia, obviamente con el respaldo de esa sentencia no se pueden hacer fallos diferentes. Es decir, aceptarle a este sí, a este no, porque teóricamente todos somos iguales ante la ley. Pero el tema fue el siguiente. Evo Morales se dio a la fuga en un acto de absoluta cobardía. ¿Por qué? Porque le descubrieron el fraude, se le cayó en las calles. Mucha gente descubrió domicilios, taxis con actas falsificadas. Se puso de tal manera en evidencia que funcionarios del Ministerio de Justicia declararon en la policía, cuando se estaba investigando el caso fraude en Bolivia, resulta que declararon que fue el propio ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, el que convocó a los funcionarios para que falsifiquen actas. Ellos falsificaron actas y la tramoya esta, la trampa esta comenzó cuando ellos estaban capacitando a los jurados electorales. Los jurados electorales iban y decían, bueno, vamos a hacer un simulacro de elección. Y por lo tanto, con ese simulacro de elección, en las actas simuladas previa a la elección, tenían que estampar su firma. Claro, los jurados electorales que fueron sorteados, elegidos, ya dejaron su firma en los ensayos, en los entrenamientos. Y estos sinvergüenzas las escanearon y utilizaron esas firmas para falsificar actas, para suplantar actas, Modesto. Entonces, ahora, respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, obviamente, acá hablan incluso de un derecho, como que se lo tiene que indemnizar. Y la gente del MAS dice, es tan buena persona Evo Morales que incluso ha renunciado a esa indemnización. Imagínense ese delincuente con todo lo que ha robado, no le va a alcanzar la vida para devolverle a los bolivianos todo lo que robó. Pero además hay un tema que, por supuesto, la gente no lo comenta. Te pido cerrame la ventana porque se me va a torcer el cuello. Tengo una corriente de aire terrible. El tema es que acá, Modesto, este señor tiene una renta de presidente, de exmandatario, que obviamente es infinitamente superior a la de un parlamentario. El hecho de aceptar una indemnización por algún derecho vulnerado como senador, obviamente bloquea
el hecho de que él siga recibiendo una renta como exmandatario, ¿no? Porque o es ex senador o es exmandatario, ¿qué es? ¿No? Entonces, ese es una cosa o la otra. Claro, o sea, este está hablando como que si le quedaríamos debiendo todavía, ¿no? Al infeliz, o sea, es tal el descaro, el cinismo, el engaño que se genera, pero obviamente contra gente ignorante, contra gente que no se preocupa en informarse. A la gente, obviamente, en el área rural, y habíamos hablado de esto, la han tenido ignorante precisamente para eso, para preservar sus territorios, engañarla a esa gente y robarle. Ese es uno de los temas. Y el otro, por cierto, este delincuente común que gobierna Bolivia, que a través de un títere, resulta que él, con el artículo de la Estamos hablando Constitución, de Arce Catacora, ¿no? el 123, si no me equivoco. No, es que lo que pasa es que han eliminado un delito. Evo Morales también tenía que ser procesado por sedición. Y obviamente usted sabe que con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se comprometen bienes del Estado, los delitos no prescriben. Y no prescriben en este caso porque obviamente hay una cantidad de daño económico al Estado. Recuerde usted que cuando Evo Morales instruye a Yucra, que es la grabación que se ha filtrado, pero instruye a una cantidad enorme de delincuentes y pandilleros que trabajan con él, para que estos salgan a bloquear y hacer destrozos. Y claro, dicho y hecho, salieron a bloquear. Acuérdense que han destruido 60 Pumacataris. Pero Acuérdense aparte, que en La Paz María, han dinamitado pasarelas, han destruido carreteras, han dinamitado cerros para provocar derrumbes en las carreteras, rocas enormes que han costado una fortuna. Retirarlas de toda la capa asfáltica, que además, dicho sea de paso, ha quedado totalmente destruida, es el autor de haber incendiado cerros, bosques, de haber generado el terror, el caos, y vamos a indemnizarlo todavía a este mafioso que ha puesto todo el Estado al servicio del narcotráfico, que ha puesto todo el Estado al servicio de esas transnacionales depredadoras que están haciendo estragos con Bolivia, que ya hicieron estragos con todo lo que fue Centroamérica. Acuérdese que con bananas han conquistado no voy a decir los estadounidenses, porque el pueblo estadounidense es tan sufrido como el pueblo boliviano, porque la clase política delincuencial se gasta toda la plata, ¿no? Y hay que distinguir ese tema. El pueblo chileno es tan sufrido como el pueblo boliviano, tan restringido como el pueblo boliviano, tan copado por la corrupción como el pueblo boliviano. Y lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos, si bien es cierto que se ha convertido en el gendarme de aquellas empresas que han hecho estragos primero en Centroamérica, porque los han conquistado con bananas prácticamente mientras les robaban todo lo que podían y los ponían como colonia. A Cuba acuerdan y les rentan todo lo que es el Guantánamo, ¿no? Para que se queden tranquilos, pero los zarpazos que han dado en el hemisferio sur es una barbaridad. ¿Y cómo puede haber un tipo que se llame boliviano y que no tenga entrañas para defender su patria? Porque acá lo que está ocurriendo es inaudito, Modesto. Bueno, me paso de hablar de estos dos temas. Uno, la eliminación del delito de sedición para que nunca le caigan a este delincuente por toda la sedición que ha provocado y el terrorismo que ha provocado con sus órdenes que han quedado registradas para la triste historia de Bolivia que nos ha tocado vivir con este mafioso. Y el otro tema es, por supuesto, mirar cómo los chilenos hoy están llorando porque yo veía la denuncia de uno de ellos y le envié el video Modesto, eh,
está en los comentarios el video. Normalmente no solamente hay que mirar el tema de la publicación, muchas de las pruebas y demás videos que acreditan lo que estoy diciendo, prefiero ponerlos en comments. ¿Por qué? Porque así no los eliminan, así pasan desapercibidos. Habrá notado también la audiencia que entra a la página, y gracias por seguir la página más bien, por ejemplo, cuando escribo el nombre Soros, no escribo la S-O-R-O-S, escribo S0-R-O, 0S, o sea, sustituyo la O por el 0, para que los algoritmos que están programados en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales que le pertenecen a estos maleantes, resulta que los identifican en cuanto se pone el nombre y obviamente te anulan, te bloquean, te lo ponen en la sombra o directamente te lo eliminan, ¿no? Entonces, por esto hay palabras que obviamente están reservadas para que los algoritmos revisen previamente. Y por esta razón, le digo a la gente, mucha de la información la suelo poner en comments para que la gente pueda ver tranquilamente todos esos videos. Y ese es un tema importantísimo. Le decía los chilenos están sufriendo, y veía a un joven parlamentario denunciar lo que han inscrito en la Constitución, y decía que a nombre de los pueblos originarios, él solamente pensaba que los pueblos originarios son propietarios de la tierra, y ahora, por supuesto, cualquier mestizo tiene que pedir permiso si quiere vivir en algún predio de los pueblos originarios. Es lo que ha pasado en Bolivia, Marinela. Claro, y El es lo que quieren afianzar ahora, porque en la Constitución se reconocen 36 naciones originarias. Con esa excusa de las 36 naciones originarias, Modesto, han revertido tierras, han loteado Bolivia entera a nombre de los originarios. Y acá uno que otro pues, habrá originario. Aquí somos todos mestizos, pero a nombre de los originarios están preparando una etapa que va a ser crucial para Argentina, para Bolivia, para todos los países. ¿Y sabe qué se llama? Contrabando humano. Soros ya está en ese negocio del tráfico de migrantes, por eso sus ONG respaldan las migraciones y no sé cuánta historia, ha trasladado gente de un lugar a otro, pero ese es un negocio redondo. Entonces, ahora América es el destino de los migrantes. Por esto, Marinela, Sí, Marinela, adelante. espera un poquito. Te quiero preguntar, Soros no solamente hace, digamos, entonces, a ver, déjame entender lo que me estás diciendo y lo que la gente está escuchando. Seguramente Soros prepara a esa gente y luego lo lleva como migrante ya con una ideología de lo que tienen que hacer. Claro, uno es la ruptura de la identidad, ¿verdad? O sea, sí. Si te vienen poblaciones musulmanes y dentro de 10 años la mayoría de la población va a ser china, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la bolivianidad? Ni siquiera de la huipala, ¿no? Entonces, el libreto de estos es obviamente cambiar historia, cambiar símbolos, cambiar valores. Este ha sido el libreto para todos los países. Por eso han financiado con millones los movimientos, hasta las Madres de Mayo se las han comprado, con eso te digo todo. Hasta las Madres de Mayo se las han comprado y las han llevado de acá para allá. El otro tema, han comprado mujeres a través de organizaciones no gubernamentales, ONGs, recibían financiamiento para hablar del abortismo, para hablar de una cantidad de temas. En Bolivia, por ejemplo, desde la década del 90, las ONGs están operando el indigenismo. ¿Y qué le meten al campesino? Le meten que él es el propietario de la tierra y que los mestizos se deben ir, que ellos no son. Por eso han eliminado la categoría mestizo en la Constitución. Los mestizos, que somos la mayoría de los bolivianos, de los argentinos, de los chilenos y de todos, resulta que no existimos. Por lo menos en la Constitución boliviana no existimos.
La boleta censal tenía, eres tupi-guaraní, eres aymara, eres quechua, eres todo, pero no existíamos los mestizos. Y ahora yo lo escuchaba a este parlamentario decir, voy a aprobar, voy a documentar todo lo que han aprobado en la Constitución, por supuesto, es uno, el que la gente tenga que, cualquier mestizo que quiera comprar una tierra, vivir en un lugar que es aymara, que es que tiene que tener la aprobación de la comunidad. Pero obviamente es para tener a esos soldados que se rompan la cara por los loteadores, por los delincuentes, que es lo que esas estrategias siempre han manejado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Están buscando que alguien proteja esas tierras. Por ejemplo, en Bolivia se han dado avasallamientos, loteamientos, confiscaciones de tierras, y los masistas resulta que han quedado como gamonales, los grandes gamonales, ¿no? Cuando alguien irrumpe en una tierra, por decir, había una persona que tenía tierras desde sus abuelos, desde sus ancestros, iba al INRA a querer hacer sus trámites de tierras, y resulta que cuando ya tenían la documentación, obviamente también tenían las coordenadas. Entonces, ellos mismos, los masistas, activaban grupos de personas pagadas para que invadan esas tierras. Y esto ha ocurrido en todo Bolivia. Entonces, no son pero tierras para dotarles a esas personas que han invadido a cambio de dinero. Es para dotarle al patriarca, al masista, al delincuente que está detrás de las tierras en todos los puntos de Bolivia. Por ejemplo, en Santa Cruz, el gamonal mayor se llama Álvaro García Linera. Él solamente en el Urubó Village tiene un proyecto de 4.000 millones de dólares. Ese comunista con cara de pajarito, así con cara de sinvergüenza, terrorista, ha ido a robar tierras a Santa Cruz. Aquí en Cochabamba había un gobernador que se llamaba Edmundo Novillo. Este gobernador, que actual ministro de Defensa, resulta que tiene tierras, pero así en enormes cantidades. Le podría decir, al igual que Álvaro García Linera, la mitad de Santa Cruz les pertenece a estos. Y por supuesto... O sea, Mariela, escucha, tanto que estos, odian y maldicen a los terratenientes son ellos. Ellos son los terratenientes, por favor. Ellos son los terratenientes. Tienen enormes cantidades de extensiones de tierras, Modesto. Uno solo de los proyectos García Linera se llama Urubó Village y es un proyecto de 4.000 millones de dólares. Le estoy hablando de todo lo que es el tema de Santa Cruz, grandes extensiones de tierras que estos delincuentes mafiosos se han apoderado a través del INRA. Y por esto mismo ha ocurrido en toda Bolivia. Le voy a poner el ejemplo de una comunidad originaria que tiene sus papeles como comunidad originaria, se llama Agua Viva en Villazón. Resulta que a la comunidad no le han dado 1 metro de tierra, le han quitado, han revertido todo en favor de diputados, senadores, alcaldes, masistas. Y la comunidad no tiene absolutamente nada. Les han arrebatado sus tierras. Y estábamos hablando de algo más de 200.000 hectáreas. Y esto obviamente incluía prácticamente el pueblo, pero resulta que a esta gente no le han dado nada. El Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la propia ley INRA. Y esta ley... En contra de lo que se hace cuando se armó la Constitución, falla al revés. Exactamente. Pasando por arriba de la Constitución, el tribunal. Exacto. Y la gente debe saber que Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Evo Morales son sirvientes del mismo patrón.
al extremo que la empresa Consur no le pertenece, la empresa minera del sur, que todo el mundo decía que le pertenecía a Sánchez de Lozada, no le pertenece a Sánchez de Lozada, le pertenece a los Rothschild, a una familia inglesa que está dominando el mundo a través de todos estos delincuentes. Entonces, la realidad, querido Modesto, es que todos nuestros países están a merced de la voracidad de estos mafiosos, que no quieren bajo ninguna circunstancia, obviamente, la paz ni la tranquilidad. Ellos han hecho secesionismo en Rusia, quieren hacer el mismo secesionismo, la misma africanización en Bolivia. Que todo mundo se separe porque obviamente divide y reinarás, dice, ¿no? Debilitando a la gente, obviamente es como se puede doblegar con mayor facilidad a la gente. Entonces, todo esto ha ocurrido en Bolivia. Acuérdense que la ley INRA la ha aprobado Sánchez de Lozada y Evo Morales ha continuado con todo eso. Los entreguismos los ha iniciado Sánchez de Lozada y Evo Morales ha continuado. Bueno, Marinela, a ver, un informe completo, pero yo quiero tocar ese tema el próximo domingo de esta comunidad de Villazón. Si podemos tener para el próximo domingo un comunario, te lo voy a agradecer infinitamente. Pero con el mayor de los gustos. La dirigente es una mujer y es una mujer sí, valiente, guerrera, luchadora. Han intentado sobornarla, le han dicho, te vamos a dar tal cantidad de tierras, pero era enorme la cantidad de tierras. No aceptó, no traicionó a sus bases. La mujer es impresionante y yo la admiro mucho. Bueno, te comprometo, el próximo domingo, quiero que te me cuides, que no te agarre el frío otoñal, porque realmente... Ya me agarró. Marinela, te mando un abrazo grande, te lo juro infinitamente, ya. Así que te mando un abrazo grande y tenés el saludo para la gente que te escucha todos los domingos y te espera atentamente. Ya, yo no me quiero ir sin antes decir un tema. El Evo Morales de Ucrania se llama Volodymyr Zelensky. El actual presidente. Exacto. A ese que lo han sacado en Time como hombre del año, el héroe, son puro montajes. Ya lo quisiera ver estar en la vanguardia a este Zelensky, que es un corrupto, un sirviente igual que Evo Morales, de Soros y todos los globalistas que están, hasta pedofilia han generado en Ucrania, 12 laboratorios de armas biológicas. O sea, en ese país resulta que, llamado Ucrania, el Evo Morales de Ucrania se llama Volodymyr Zelensky. Yo le digo Vladimir Zelensky. Esto tiene que quedar muy claro. Y el otro tema son las computadoras del hijo de Biden y de qué guardaban esas computadoras que están en manos, como el hombre era adicto, el hijo de Biden es drogadicto, fuma crack, Evo Morales le manda de la mejor cocaína seguramente. Yo le digo, le robaron, la KGB le mandó Putin y le robó sus 3 computadoras. Y bueno, en las 3 computadoras... Todo el material. Sí, usted viera esas fotos escandalosas, tengo parte de esas fotos que han circulado obviamente como información, pero son realmente el sumum de la degeneración. Y por supuesto, la última computadora, la tercera computadora, no se ha hecho pública. El día de ayer ha sido escándalo la revelación de algunos temas que tenían en las computadoras de Hunter Biden. Ha sido todo un escándalo en Estados Unidos. Y a ver si, bueno, la gente se preocupa y ve un poquito de todo lo que está aconteciendo. El domingo tocamos en esos 3 puntos de la guerra. Así que con eso me despido, querido Modesto, gracias por la tolerancia. Un gran abrazo a Noelia, a Víctor, a Irene y por supuesto a Betty, ¿no? Y a toda la gente, y a toda la hermosa audiencia que te sigue domingo tras domingo.